Buen día, clase. Iniciamos hoy una nueva aplicación relacionada con la interpretación geométrica de la derivada. Lo que buscamos es, a través de la derivada, determinar los puntos característicos de una función y, por lo tanto, construir la gráfica. Pues hay varios elementos que dependen de la derivada, que paulatinamente los vamos a estar abordando. Sin embargo, antes de empezar a explicar sobre el tablero el concepto correspondiente, quiero comentarles lo siguiente. Cuando a uno le dan una función y le piden la gráfica por medio de la derivada, entonces uno inicialmente tiene que determinar unos elementos que no tienen que ver con la derivada. El primer elemento que uno determina es el dominio, para saber en qué intervalo de la recta numérica es que se va a construir la gráfica. Adjunto al dominio miramos los puntos de corte con los ejes coordenados, o sea, miraríamos cuando x es igual a 0 y cuando y es igual a 0, si esos valores son admisibles, para determinar los intersectos con los ejes. Como un segundo paso, que tampoco tiene que ver con la derivada, estaríamos determinando si la función es par o impar, y eso nosotros ya lo trabajamos en un pasado. Si la función es periódica, estaríamos determinando el periodo de esa función, y eso significaría que en ese caso construiríamos la gráfica de la función en un periodo, y de ahí para allá la función se repetiría periódicamente. Y luego, después de hacer ese análisis introductorio, estaríamos abordando el primer elemento con el cual tiene que ver con la derivada, que es determinar los intervalos donde la función crece o decrece. Esos, en un lenguaje abreviado, se llaman intervalos de monotonía. Pero para poder hablar con más fundamento, tenemos que dar la definición de lo que matemáticamente se define como función creciente o decreciente. Entonces esto lo estamos haciendo aquí. Entonces nos dan una función y decimos que esa función en un intervalo donde varía x desde a hasta b es creciente o decreciente. Vamos a definirse en simultáneo los dos conceptos. Si para todo par de valores tomados de este intervalo, entonces en este intervalo tomamos dos valores cualesquiera, obviamente diferentes, ¿cierto? Tal forma que uno de ellos sea menor que el otro, pues nos ponemos de acuerdo que x sub 1 esté a la izquierda de x sub 2. Entonces, la función será creciente si al tomar cualquier par de valores de x de ese intervalo, de esta desigualdad, o sea, del hecho de que x sub 1 sea menor que x sub 2, se deduzca o se deduce o se concluye que f de x sub 1 es menor que f de x sub 2. O, en su defecto, que f de x sub 1 sea mayor que f de x sub 2. Entonces, si para cualquier par de valores que tomemos de este intervalo verificamos que de esta desigualdad siempre se va a deducir esta desigualdad, eso quiere decir que cuando avanzamos de izquierda a derecha, porque si x sub 1 es menor que x sub 2, quiere decir que x sub 1 está a la izquierda. Entonces, si avanzamos en x de izquierda a derecha, observamos que los valores de y avanzan de abajo hacia arriba, o sea, que el valor de f de x sub 1 es menor que f de x sub 2, o sea, que f de x sub 1 en el eje y está por debajo de f de x sub 2, entonces quiere decir que al cambiar x de izquierda a derecha, y está cambiando de abajo hacia arriba.
lo que quiere decir es que los valores de y están aumentando, y eso significa que la función está creciendo. Si por el contrario de la desigualdad de x sub 1 menor que x sub 2 se deduce que f de x sub 1 es mayor que f de x sub 2, eso quiere decir que al avanzar en x de izquierda a derecha, o sea, de menor a mayor, observamos que los valores de y avanzan de arriba hacia abajo, o sea que f de x sub 1 es mayor que f de x sub 2, o sea que f de x sub 1 está localizado por encima de f de x sub 2, entonces significa que los valores de y están disminuyendo, por lo tanto la función es decreciente. Como para que eso no quede verbal, entonces lo ilustramos. Aquí hemos tomado un ejemplo hipotético de una función y vamos a analizar el intervalo que va desde hasta b. En ese intervalo, pues obviamente, ¿cierto? Al tomar dos valores cualesquiera, donde x sub 1 sea menor que x sub 2, entonces tomamos un par de valores cualesquiera, entonces observamos que el valor que toma la función en x sub 1 está por debajo del valor que toma en x sub 2. Observen, f de x sub 1 es menor porque está más abajo que f de x sub 2. Entonces quiere decir que los valores de y están aumentando. Por lo tanto, en este territorio, o sea, en este intervalo, decimos que la función es creciente, siempre y cuando se cumpla esta desigualdad para todo par de valores que escojamos. Entonces, hipotéticamente hemos escogido dos valores, donde x sub 1 es menor que x sub 2, y establecemos los valores de y. Si para cualquier par de valores se cumple que f de x sub 1 es menor que f de x sub 2, entonces simplemente diremos que la función en ese intervalo es creciente. Si por el contrario, al tomar dos valores cualesquiera, donde x sub 1 sea menor que x sub 2, al calcular f de x sub 1, observamos que nos da un valor mayor que al calcular el valor de y en x sub 2, o sea que a medida que x avanza de izquierda a derecha, los valores de y avanzan de arriba hacia abajo, o sea, disminuye el valor de y, f de x sub 1 está por encima de f de x sub 2, o sea, f de x sub 1 es mayor que f de x sub 2, entonces, ¿qué podemos decir de ese intervalo? Que en ese intervalo la función es decreciente. Obvio que casi que por sentido común uno dice, no, pues si vamos así la función decrece y si vamos así la función crece. Pero el problema no es ese, el problema es que estamos definiendo matemáticamente cómo se determina cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente. Listo. Ahora nuestra tarea es, ya sabiendo a lo que se le llama función creciente y decreciente, nuestra tarea es mirar cómo la derivada nos determina en qué intervalos la función va a crecer y decrecer. Dicho de otra forma, si nos dan una función y nos piden determinar en qué intervalos la función crece o decrece, y uno aspira a lograr el resultado por tabulación, o sea, tabulando uno dice, ay, mira, parece que de aquí a aquí crece o de aquí a aquí decrece, pues quiere decir que ese es una idea errónea, porque por tabulación nunca podemos precisar, ¿cierto?, exactamente de dónde a dónde crece y de dónde a dónde decrece, a no ser que sea una función básica conocida, por ejemplo, una parábola que uno sabe, ¿cierto?, en dónde está el vértice y por lo tanto de dónde a dónde crece o de dónde a dónde decrece. Pero cuando es una función más complicada, intentar por tabulación establecer los intervalos de monotonía, imposible. Entonces, precisamente por eso, la derivada se convierte en una herramienta especial, una herramienta que nos dice de qué punto a qué punto la función va a crecer y de qué punto a qué punto va a decrecer. A eso se les llama intervalos de monotonía. Entonces, veamos qué dice el criterio. Criterio suficiente de monotonía, o sea, criterio que mediante la derivada establece contundentemente dónde crece y dónde decrece la función. Eso es la interpretación que tiene esta palabra, suficiente. Entonces, dada la función derivable y igual a f de x, pues nos da una función que sabemos que tiene derivada. Entonces, si en el intervalo AB de variación de x
la derivada, al evaluarla en cada punto de ese intervalo, toma valores positivos, o sea, la derivada en ese intervalo es positiva, entonces en ese intervalo la función será creciente. En cambio, si los valores de la derivada para cualquier punto del intervalo resultan ser negativos, o sea, la derivada es negativa en ese intervalo, entonces en ese intervalo la función va a ser decreciente. Aunque la idea no es demostrar esto, porque esos son procesos más dispendiosos, sin embargo uno se debería preguntar por qué cuando la derivada es positiva, por qué cuando esto es positivo, automáticamente sabemos que la función está creciendo. Y pues para eso simplemente hay que apoyarse en la interpretación geométrica de la derivada. Sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Y si nosotros notamos que la derivada en un punto, por ejemplo aquí, es positiva, entonces, ¿qué significa? Que la pendiente de la recta tangente ahí es positiva. O sea que esa va a ser la inclinación que tiene la recta tangente. O sea que el ángulo va a ser un ángulo entre 0 y 90. O sea, mayor que 0 y menor que 90. Y por lo tanto, si la recta tangente es una función de pendiente positiva, o sea, es una función lineal creciente, la curva a la cual ella representa es una función creciente. No puede ser decreciente porque si la pendiente de la tangente es positiva, pues solo puede ir en este sentido, formando un ángulo entre 0 y 90. En cambio, si la derivada nos da negativa, o sea, la recta tangente iría así, en cualquier punto que tomemos, entonces quiere decir que el ángulo es mayor de 90. Por lo tanto, la recta tangente se estaría comportando como una función lineal decreciente y la curva a la cual ella representa es una función decreciente. Nos preguntamos si siendo la derivada negativa podría ser la función creciente. Uno dice no, porque la recta tangente al tener pendiente negativa tiene que formar un ángulo mayor que 90, entonces necesariamente la curva tiene que ir en esa forma. Bueno, eso es como para medio dar la idea. Eso se puede demostrar que efectivamente si la derivada es positiva, entonces no cabe duda que se va a cumplir esta desigualdad. Y si la derivada es negativa, se va a cumplir esta desigualdad. Pero ese proceso, pues obviamente por economía de tiempo no lo hacemos. Ahora queremos aplicar ese criterio en un ejemplo concreto, pero nos falta hacer una observación y luego sí entramos a aplicar esto en ejemplos concretos. Bueno, la observación tiene que ver con los puntos donde la derivada se reduce a cero o no está definida. A esos puntos aquí se le llaman puntos críticos de primera especie, que los vamos a abreviar así. Eso nos va a facilitar el proceso. PC1. Entonces son puntos donde la derivada se reduce a cero. Eso quiere decir que no es ni positiva ni negativa o no está definida. Entonces a esos puntos se les llama puntos críticos de primera especie. Lo de primera especie es porque luego estaremos hablando de la segunda derivada y allá esos puntos tienen una connotación diferente. Bueno, entonces, el ejemplo que vamos a hacer aquí nos pide hallar los intervalos de monotonía de esta función y con base en ese dato nos piden hacer un bosquejo de la gráfica. O sea, la intención de todo eso es aprender a construir gráficas apoyándonos en la derivada. Entonces, listo, nos dan la función, determinamos su dominio, claramente se ve aquí que x puede tomar cualquier valor real, vamos a hallar los puntos de corte de la gráfica con los ejes. Entonces primero igualamos y a 0,
Si y es 0, esta expresión debe ser 0, pero esa es una ecuación de cuarto grado, así que factorizamos e igualamos los factores a 0. De ahí obtenemos 3 puntos de corte, cuando x vale menos 1, cuando x vale 1 y cuando x es igual a 0. Por estos puntos va a pasar la gráfica cortando los ejes de coordenadas. Aquí sobra igualar x a 0 porque de paso es un punto de corte con el eje y con el eje x. O sea, es el origen de coordenadas. O sea que cuando x vale 0, pues automáticamente y vale 0. Al ojo, aquí no lo hicimos, vemos que la función es par. Si cambiamos x por menos x, volvería a darnos la misma expresión, por lo tanto la función es par. ¿Eso qué significa? Que en el análisis podríamos ahorrarnos la mitad del análisis, analizar solamente la mitad del dominio, porque la otra mitad de la función va a tener el mismo comportamiento. Entonces, pero aquí lo vamos a hacer completo, sin embargo, pues esa particularidad en donde se puede hay que aprovecharla. Para determinar los intervalos de monotonía, dice el criterio que hay que derivar y determinar en qué intervalos la derivada es positiva o negativa. Entonces, esta es la función, derivamos, simplificamos, costumbre que ya hemos promovido, y ahora averiguamos los puntos críticos de primera especie, los puntos donde la derivada se hace 0 o no está definida. Entonces, y' es igual a 0 si esto, que es la derivada, se hace 0. Pero esto que viene factorizado, entonces al igualarlo a 0, nos determina 3 valores de x. La derivada se hace 0 cuando x vale 0, obvio. Y la derivada se hace 0 cuando este factor es 0. Pero ese es un factor cuadrático que al despejar x nos da más o menos raíz de un medio. Conclusión, tenemos 3 puntos críticos. X igual a 0, x igual a menos raíz de un medio y x igual a más raíz de un medio. En esos puntos la derivada se hace 0. La pregunta que nos haríamos aquí, pero que no cabe en este ejemplo, es, bueno, ¿y la derivada dónde no estaría definida? Entonces, para que la derivada pierda sentido, se necesita que haya un denominador y ese denominador se haga 0. Pero esa posibilidad aquí no la tenemos. O sea, no hay un denominador que para algún valor de x de 0, dado que el denominador de esta expresión es 1 y nunca va a ser 0. Eso quiere decir que los únicos puntos críticos salen de igualar la derivada a 0. De paso, como nuestra tarea es, con base en este esquema, hacer un bosquejo de la gráfica, debemos siempre hallar el valor de la función, el valor de y, en los puntos críticos. Entonces aquí estamos reemplazando, cuando x vale 0, y vale 0. Ese, aparte de ser un punto crítico, era un punto de corte con los ejes. Y evaluado en menos raíz de un medio, o sea, reemplazamos x por menos raíz de un medio y nos da y igual a un cuarto. Y luego evaluamos y en raíz de un medio. Y como la función es par, pues tenía que darnos el mismo valor, vuelve a darnos un cuarto. Esos puntos, a la hora de graficar, tenemos que establecerlos en el plano cartesiano, porque por esos puntos, pues, obligatoriamente va a pasar la gráfica de nuestra función. Y ahora sí, aplicamos el criterio aquí. Entonces, para aplicar el criterio, el primer paso es trazar la recta real, que representa el dominio de la función, o sea, toda la recta numérica. En el extremo de esa recta vamos a colocar y', insinuando que sobre esta recta, sobre el dominio, vamos a establecer los signos de la derivada, de la primera derivada, que es la que marca dónde la función crece o decrece. Sobre esta recta traemos los puntos críticos, que son 3, y esos puntos dividen a nuestro dominio en varios intervalos, en este caso en 4 intervalos, y esos intervalos pasan a llamarse intervalos de monotonía. Como la derivada solo se reduce a 0 en estos puntos,
quiere decir que la única forma de que la derivada cambie de signo es al pasar por estos puntos. Si una cantidad continua es positiva y quiere pasar a negativa, tiene que pasar por cero. O viceversa. Si quiere pasar de negativa a positiva, tiene que pasar por cero. Entonces, esa es la razón por la cual solo es suficiente con escoger un punto de cada intervalo en los que ha quedado dividido el dominio para saber qué signo tiene la derivada. Y eso quiere decir que ese va a ser el signo a lo largo de todo el intervalo. Entonces, el primer intervalo va de menos infinito a raíz de un medio. En ese intervalo escogemos un punto pues, que esté en ese intervalo. A la izquierda de menos raíz de un medio sería menos 1. Menos raíz de un medio aproximadamente es menos 0,70 y un valor a la izquierda menos 1. Reemplazamos este valor en la derivada, por eso es importante tener factorizada, simplificada la derivada. Reemplazamos x por menos 1 y hacemos el cálculo. Aquí está, ¿cierto? Obviamente, en últimas a nosotros no nos interesa el valor de la derivada, sino el signo. Eso quiere decir que esto se podría agilizar simplemente determinando el signo. Pero aquí lo estamos haciendo paso a paso. Entonces reemplazamos x por menos 1. Vamos a calcular la derivada en menos 1. Entonces 2 por menos 1, factor de 1 menos 2 por menos 1 al cuadrado. Hacemos la operación y esto nos da 2, mayor que 0. O sea, la derivada en ese intervalo es positiva. ¿Cómo podríamos haber logrado el resultado sin hacer los cálculos completos? Entonces simplemente hubiéramos hecho lo siguiente. Como x es menos 1, dado que estamos reemplazando la derivada en menos 1, entonces 2 por menos 1 nos hubiera dado negativo. O sea, el primer factor es negativo. Y al reemplazar menos 1, nos quedaría menos 1 al cuadrado, 1, 2 por 1, 2, 1 menos 2, menos 1. Ahí nos ahorramos un poquito el cálculo. Entonces nos da negativo. Por negativo de positivo. Ahí está. O sea, no es el valor el que nos interesa, sino solamente el signo. Entonces eso lo digo para próximos ejercicios donde ustedes puedan agilizar la determinación del signo. Análogamente, ahora escogemos un valor que esté entre menos raíz de un medio y 0. Es menos un medio, menos 0,5. Ustedes pueden coger cualquier valor. Y yo escogí menos un medio, que está un poquito a la derecha de menos raíz de un medio, menos 0,5. Hago el cálculo y me da menos un medio, negativo. Paso a escoger un valor entre 0 y raíz de un medio. Si raíz de un medio aproximadamente es 0,70, un valor que esté entre 0 y 0,70, pues podría ser 0,5 o 0,4, cualquier valor que estemos seguros que está dentro del intervalo. Yo escogí un medio, 0,5. Hago el cálculo, reemplazo x por un medio y me dio para un medio mayor que 0, o sea, positivo. Y finalmente escojo un valor que esté entre raíz de un medio, 0,70 en adelante, 1. Evalúo la derivada en ese punto y me da menos 2, negativa. Y ahora si me dejo llevar por el criterio dice, en aquel intervalo donde la derivada sea positiva, allí la función es creciente. Entonces, para evitarnos el lenguaje de escritura en palabras, agilizamos simbólicamente. Entonces, colocamos debajo del intervalo, así como está indicado aquí, el signo positivo y debajo la flechita que nos indica que la función en ese intervalo está creciendo. Ahí donde la derivada es positiva, nos dice el criterio, ahí la función está creciendo. Donde la derivada es negativa, según este dato, en este intervalo es negativa, ahí la función está decreciendo y así sucesivamente. Entonces, a esto se le llama intervalos de monotonía. Con estos intervalos podríamos decir que tenemos un bosquejo muy aproximado de la gráfica. O sea, con estos datos, con los puntos de corte y con el valor de la función en los puntos críticos, podemos establecer una idea cercana a la gráfica de la función. Así que procedemos a llevar estos datos y miramos cómo es la gráfica. Y observen que tabulación no ha habido, simplemente hemos evaluado la función en los puntos críticos y
por medio de estos signos vamos a establecer el comportamiento de la función. Bueno, entonces si llevamos los datos que hemos obtenido al plano cartesiano, lo primero que hacemos es ubicar los puntos de corte con los ejes, o sea, los puntos de intersección. El punto -1, 0, el punto 0, 0 y el punto 1, 0. Ese es nuestro primer paso. También ubicamos los puntos relacionados con los puntos críticos. Menos raíz de 1/2, 0 y raíz de 1/2 son los puntos críticos donde la derivada se hace 0. En esos puntos hallamos el valor de y, ya habíamos hecho. Entonces la gráfica va a pasar por el punto menos raíz de 1/2, 1/4, el punto 0, 0, que hace un doble papel. Aparte de ser un punto de corte, es un punto relacionado con un punto crítico. Y el punto raíz de 1/2, 1/4. Entonces, esos puntos se marcan en la gráfica. Entonces, puntos de corte, ahí los estoy recalcando, y puntos relacionados con los puntos críticos. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo se construye la gráfica? Pues aquí la tenemos para ganar tiempo, pero ¿cómo se construye la gráfica? Entonces uno mira los intervalos de monotonía. Este dato nos dice que en el intervalo de variación de x desde menos infinito hasta menos raíz de 1/2, la función es creciente. Entonces quiere decir que nosotros, si la función tiene que pasar por este punto y debe llegar a este punto y viene creciendo, pues obviamente viene desde abajo. Entonces viene creciendo, atraviesa el eje X en este punto, que ya lo tenemos determinado, y llega hasta este punto. Eso dice este esquema. Luego dice que a partir de menos raíz de 1/2 hasta 0, o sea, de aquí a aquí, la función es decreciente. Entonces bajamos hasta ahí. Desde este punto a este punto, este esquema nos dice que la función vuelve a crecer. Pues volvemos a levantar la gráfica hasta llegar a ese punto. Y desde este valor en adelante la función decrece. Sabemos que tiene que pasar por 1, 0, entonces decrece. Y ahí está una aproximación cercana a la gráfica de esta función. Entonces observen cómo a través de los intervalos de monotonía más otros datos hallados por separado, logramos tener una idea cercana del comportamiento de esta función. Entonces, esa es la idea, que por medio del esquema de intervalos de monotonía podamos aproximarnos a la gráfica de la función. Vienen otros elementos que nos determinan otros puntos característicos en la gráfica de una función. Esos son los que vamos a estudiar en adelante. El siguiente elemento relacionado con la derivada es el llamado máximos y mínimos de una función, o extremos, que es el que pasamos a comentar. Continuando con la determinación de los elementos característicos en la construcción de una gráfica, el turno le corresponde en su orden a lo que llamamos extremos, máximos y mínimos de una función. Entonces, supongamos que de entradita uno dice, bueno, yo no sé qué es el máximo de una función, qué es el mínimo, que abreviado le llamamos extremos, con esa notación. Entonces aquí lo definimos matemáticamente cuando decimos que una función alcanza un máximo o un mínimo. Entonces decimos que la función dada y igual a f de x en un punto determinado, x sub 0, alcanza un máximo o un mínimo. Lo de local ya lo estaremos explicando más adelantico. Entonces, en el punto x sub 0 la función alcanza un máximo local o un mínimo local. Los vamos a definir simultáneamente si garantizamos que existe un entorno, una vecindad, un intervalo en cuyo interior se encuentra el punto x sub 0.
para cada punto del cual, o sea, de ese intervalo, de ese entorno, se cumple o esta desigualdad, que es la que nos determina que en ese punto hay máximo, o se cumple esta desigualdad, que es la que nos determina que en ese punto hay un mínimo. Entonces, para que nos quede claro y vamos directo, ilustramos a través de un gráfico. Entonces, supongamos que nos dan una función y descubrimos que en un entorno del punto x sub 0, ahí está el entorno, una vecindad, al hallar el valor de la función en el punto x sub 0, su valor es mayor que cualquier otro valor de la función en cualquier otro punto x. Por ejemplo, tomo en este punto x, evalúo la función y observo que el valor de la función está por debajo del valor que la función toma en x sub 0. Si cojo otro punto x, digamos ahí, y evalúo la función, nuevamente veo que ese valor está por debajo del valor que la función toma en x sub 0. Entonces, ¿qué podría decir de la función en el punto x sub 0? Que alcanzo su máximo valor, porque al evaluar la función en ese punto, su valor es mayor que cualquier otro valor en cualquier otro punto. Entonces eso nos dice que x sub 0 es un punto máximo y el valor de y en ese punto es a lo que se le denomina máximo. Aquí hay una diferencia entre el nombre que tiene el punto donde lo alcanza y el nombre que tiene el valor que alcanza. Entonces, el primero se refiere al valor de x y el segundo al valor de y en ese punto. Análogamente, si descubrimos que en una vecindad del punto x sub 0, no nos interesa pequeña o grande, lo importante es que haya un intervalo en cuyo interior o centro se encuentra el punto x sub 0, y descubrimos que al evaluar la función en el punto x sub 0, el valor que obtenemos es menor que el valor que obtendríamos de la función en cualquier otro punto, entonces cercano de esa vecindad, entonces diríamos que en ese punto la función alcanza un mínimo. Miren la gráfica, evaluamos en x sub 0 y el valor registrado es este, o sea, de aquí a aquí. En cambio, al evaluarla en otro punto, ¿cierto?, de esa vecindad, ¿qué descubrimos? Que el valor de la función está por encima que el que toma la función en x sub 0. Entonces, si para cualquier valor, o mejor, para cualquier otro punto de cierta vecindad, el valor que obtiene la función es mayor que el que obtiene en x sub 0, pues estaríamos diciendo que en x sub 0 la función alcanza un mínimo. Entonces a x sub 0 le llamamos punto mínimo y al valor que alcanza en ese punto el mínimo de esa función. Bueno, eso es la definición matemática de lo que entendemos por máximo y mínimo. Pero esa no es la mayor preocupación. La pregunta que nos haríamos es, bueno, ¿y cómo a través de la derivada determinamos dónde una función alcanza un máximo y mínimo? Entonces, aquí manejamos dos criterios. Uno que nos dice dónde buscar los máximos y mínimos y el otro que nos dice qué hay. Entonces, el primer criterio se llama necesario. El criterio necesario nos dice que si en un punto x sub 0 la función alcanza un máximo mínimo, o sea, tiene, ¿cierto?, un máximo mínimo, entonces en dicho punto la derivada tiene dos opciones, o se reduce a cero o no está definida. Este criterio no nos permite garantizar que en un punto donde la derivada se haga cero o no esté definida haya máximo mínimo, porque si ustedes lo miran bien, el criterio está planteado al contrario de lo que quisiéramos. Dice, si en un punto ya sabemos que hay máximo mínimo, en ese punto la derivada se hace cero o no está definida. Si intentáramos tomar este criterio a la inversa, o sea, digámoslo, voltearlo, tergiversarlo, y lo enunciáramos así, en los puntos donde la derivada se hace cero o no está definida hay máximo mínimo,
tropezaríamos con la sorpresa de que, dado que este es un criterio necesario, el hecho de que la derivada se haga cero o no esté definida no nos garantiza que haya máximo mínimo. Por eso el criterio hay que leerlo bien. Entonces, ahí donde hay máximo mínimo, ahí la derivada se hace cero o no está definida. A la inversa no funciona, no es cierto. Pero el criterio disimuladamente nos dice que de haber máximo mínimo, la derivada tiene que ser cero o no estar definida. ¿Eso qué quiere decir? Que si la derivada fuera diferente de cero en algún punto, en ese punto nunca habría máximo mínimo. Porque de haberlo, la derivada tiene que hacerse cero o no estar definida. Entonces, vamos a ilustrar esto a través de un ejemplo para que se den cuenta que el hecho de que la derivada de cero, por ejemplo, no garantiza que haya máximo mínimo. Mediante este ejemplo queremos dar a entender de que el criterio necesario manejado a la inversa no funciona. O sea, que si la derivada en algún punto para una función se hace cero, entonces de ahí no se puede concluir que haya máximo mínimo. Por eso ese criterio hay que entenderlo bien. Ese criterio dice que donde hay máximo mínimo, la derivada tiene dos opciones. Pero si para una función que no sabemos qué tiene en algún punto, observamos que la derivada en ese punto se hace cero o no está definida, con base en esa información, de ahí no podemos concluir que en ese punto haya máximo mínimo. Lo voy a explicar más claramente a través de ejemplo. Nos dan esta función, hallamos la derivada, la igualamos a cero y descubrimos que la derivada de esa función se hace cero cuando x vale cero. O sea, corroboramos y' evaluada en cero efectivamente da cero. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿será que en los puntos donde la derivada se hace cero habrá máximo mínimo? Entonces tenemos la intriga, la incógnita. Así que decidimos mirar a ver cómo se comporta la función, la derivada, al pasar por x igual a cero, donde hay una esperanza de que haya extremo. Pero descubrimos que si le damos a x un valor a la izquierda de cero, cualquiera, ¿cierto?, la derivada va a ser positiva. Observen que la derivada aparece así, por lo tanto, no importa el valor que le demos a x, esto siempre va a ser positivo. Y si le damos un valor a la derecha, pues nuevamente es positiva. Eso quiere decir que al pasar por este punto, la función pasa de ser creciente a seguir siendo creciente. Y eso significa que en este punto no puede haber ni máximo ni mínimo. La razón es sencilla. Si supusiéramos que en x igual a 0, donde la función vale 0, la función evaluada en 0 da 0, pasa por el origen. Si en este punto hubiera máximo, entonces no importa el entorno que tomáramos, al tomar un punto aquí, el valor que debería obtener la función debería estar por debajo de 0, pero está por encima de 0. O sea que 0 no puede ser un punto máximo. Al contrario, si suponemos que en este punto hubiera un mínimo, quiere decir que en un entorno de ese punto, al evaluar la función, obtendríamos valores siempre mayores, si hubiera un mínimo aquí. Pero resulta que yo tomo un punto aquí a la izquierda y los valores que obtengo están por debajo de 0. O sea que 0 no es ni un máximo ni un mínimo, a pesar de que la derivada se hace ahí 0. Eso más adelantico tendrá un nombre especial. Tiene que ver con lo que se llama punto de inflexión de una gráfica, o como en algunas partes le llaman, un minimax, ni máximo ni mínimo. Pero eso es cortesía del criterio necesario. O sea, el criterio necesario, ¿cierto?, solo funciona como está planteado. Donde hay máximo y mínimo, la derivada se hace 0 o no está definida. A la inversa no funciona.
Por eso requerimos de un criterio suficiente. En este caso tenemos dos criterios suficientes. El criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. El criterio de la primera derivada es el que nosotros ya manejamos para intervalos de monotonía. Si ustedes me permiten, así suene antiecológico, matamos dos pájaros de un tiro con el mismo esquema. Con el esquema de la primera derivada determinamos dónde crece y dónde decrece la función y de paso dónde hay máximo y mínimo. Miremos lo que dice el criterio. Dice, si x sub 0 es un punto crítico de la función, o sea, un punto donde la derivada se hace cero no existe, pero la primera derivada al pasar por ese punto cambia de signo, pasa de ser positiva a negativa, o sea, hay cambio de signo de más a menos en la derivada, entonces quiere decir que en ese punto hay máximo. Y uno dice, ¿por qué? Porque la función pasa de ser creciente a ser decreciente, o sea, alcanza su mayor valor precisamente en ese punto. En cambio, si al pasar por ese punto la primera derivada cambia de menos a más, entonces quiere decir que la función está pasando de decreciente a creciente. Entonces alcanza el punto más bajo, o sea, como llegar a un valle y empezar a ascender. Entonces, el punto que está más al fondo lo alcanza en x sub 0. Entonces ahí hay un mínimo. O sea que observen que este esquema, que es el que utilizábamos para intervalos de monotonía, también nos está sirviendo para diagnosticar máximos y mínimos. Fabuloso. Criterio de la segunda derivada. Entonces, queremos saber, cómo determinar si en un punto crítico hay máximo y mínimo a través de la segunda derivada. Entonces el criterio dice lo siguiente. Si x sub 0 es un punto crítico de primera especie de la función, o sea, la derivada se hace cero no está definida, entonces en este punto la función alcanzará un máximo si al evaluar la segunda derivada en ese punto el resultado es negativo. O sea, la segunda derivada en ese punto da negativa. Entonces, donde la segunda derivada es negativo, la función ahí alcanza un máximo. En cambio, si la segunda derivada en ese punto crítico nos da mayor que cero, o sea, es positiva, entonces en ese punto hay un mínimo. Obviamente uno puede aplicar cualquiera de los dos criterios, ¿cierto? Y para obtener la misma respuesta. Entonces tenemos doble alternativa. Pero este criterio tiene un pequeño deficiente. Si la segunda derivada llegara a darnos cero en ese punto, entonces este criterio no establece ninguna respuesta. O sea, no da ninguna respuesta, no sabemos si hay máximo o mínimo. En ese caso se utiliza o bien el criterio de la primera derivada o algo que vamos a comentar más adelante que tiene que ver con seguir derivando hasta encontrar la mayor de las derivadas o la primera de las derivadas de orden superior que sea diferente de cero. Pero eso lo comentaremos con más calmita allá. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde vamos a usar uno de los criterios. Adicionalmente dejaremos un taller para que ustedes practiquen y listo. Ilustremos el manejo de uno de los criterios para esta función. Nos dan esta función, inmediatamente nos damos cuenta que x no puede ser cero, o sea que el dominio de esta función son todos los reales menos el cero. Vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. Eso quiere decir que de entrada calculo la primera derivada. Derivamos, derivar una suma la derivada, derivar el primero 1, derivar el segundo, menos 1 sobre x al cuadrado. Creo que a esta altura pues ya hemos despegado la derivada. Simplificamos por este x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado. Ahí está la derivada. Hallamos los puntos críticos de primera especie. Entonces, determinemos dónde la derivada se hace cero. Entonces, la derivada, que es esta fracción, se hace cero si el numerador es cero. O sea, despejando de ahí x, si x es igual a más o menos 1. Esos son los dos primeros puntos críticos que tenemos.
Pero en este caso, a diferencia de un ejemplo anterior, sí hay el riesgo de que la derivada no esté definida, que es cuando su denominador se hace cero. O sea, la derivada no está definida si x cuadrado es cero, o sea, si x es igual a cero. En total tenemos 3 puntos críticos. Como el criterio que vamos a aplicar es el criterio de la primera derivada, que era lo que les decía hace un momento, o sea, hallo intervalos de monotonía y de paso determino dónde hay máximos y mínimos a través del mismo criterio. Entonces, traigo los puntos críticos a la recta numérica. La razón por la cual en el punto 0 hago una bolita, un huequito, es para insinuar que en ese punto la función no existe. O sea que en ese punto, por ninguna razón, puede haber máximo mínimo, porque en ese punto la función no está definida. Establezco los signos de la derivada, rápidamente me doy cuenta que el denominador de la derivada es siempre positivo para cualquier x diferente de 0. Eso quiere decir que el signo de la derivada va a depender del numerador, dado que como el denominador es siempre positivo, entonces positivo entre positivo me va a quedar positivo y negativo entre positivo me va a quedar negativo. O sea que los signos de la derivada dependen del numerador. Si le doy valores a x, por ejemplo, menos 2 al cuadrado me quedaría 4, menos 1, 3, positivo. Ahí está. Un valor entre menos 1 y 0 podría ser menos 1 medio al cuadrado, un cuarto menos 1, menos 3 cuartos, negativo. Un valor a la derecha es 0, sería un medio otra vez, un medio al cuadrado, un cuarto, menos 1, me da menos 3 cuartos, negativo. Y ahora un valor a la derecha, por ejemplo 2 al cuadrado 4 menos 1, 3, positivo. Esa fue una forma lenta de determinar en este caso el signo de la derivada. Pero aquí, verbalmente, les voy a promover otra idea. Dado que esta expresión que está aquí, que es la que determina el signo de la derivada, es gráficamente una parábola dirigida hacia arriba, de esas que sabemos graficar inmediatamente. El vértice se encuentra en el punto 0 menos 1, o sea, es la parábola x cuadrado desplazada hacia abajo una unidad. Entonces nos damos cuenta que esa parábola se corta con el eje x en menos 1 y 1, y en la parte que está entre menos 1 y 1 está por debajo del eje x. Si graficáramos esta parábola, mejor dicho, hagámoslo aquí para no hablar en el aire, si me dijeran grafique la función que está en el numerador, descubriríamos que esa gráfica es así, o sea que en esta parte es negativa, es por eso que los signos nos dan negativo, y hacia los extremos la gráfica está por encima del eje x, es positiva. Esa sería una forma rápida de determinar los signos. Pero si uno no está seguro de la gráfica, es mejor escoger un valorcito de cada intervalo, reemplazarlo con calmita y asegurarse del signo. Listo. ¿Qué nos dice este esquema entonces? Que en el intervalo de menos infinito a menos 1, nuestra función está creciendo, de menos 1 a 0 decrece, de 0 a 1 sigue decreciendo y de 1 en adelante crece. Como nuestra tarea es a través de este esquema que nos está dando los intervalos de monotonía, detectar los máximos y mínimos, entonces nos damos cuenta que en menos 1 la derivada cambió de signo, de más a menos. Y según el criterio de la primera derivada, pues quiere decir que la función, al pasar de ser creciente a decreciente, alcanza su punto más alto. Ahí está el máximo. Y entonces eso lo escribiríamos así. Y alcanza un máximo en el punto menos 1. Ahora, para saber cuál es el máximo, vamos a la función y reemplazamos x por menos 1. Obviamente nos da menos 2. Entonces quiere decir que en el punto menos 1 la función alcanza un máximo y el máximo es menos 2. Esto lo escribimos así para ubicarlo en la gráfica. En 0 no puede haber nada por dos razones. Primero, la derivada no está cambiando de signo, y segundo, la función ahí no existe. Hablemos del punto 1. La derivada cambió de menos a más, o sea, la función pasó de ser decreciente a ser creciente.
Por lo tanto, la función ahí alcanzó un mínimo. Lo registramos, y mínimo lo alcanza en 1 y el mínimo, otra vez, vamos a la función, reemplazamos x por 1, nos da 2 y lo visualizamos así para ubicarlo en la gráfica. Bueno, si nos guiamos por los intervalos de monotonía y por el hecho de que el denominador se hace 0 en 0, pues de paso podemos graficar, hacer un bosquejo de la gráfica e ilustrar los máximos y mínimos. En 0 hay asíntota vertical, la función viene creciendo de menos infinito a menos 1, ahí está, de menos infinito hasta que x vale menos 1. De menos 1 en adelante decrece y la gráfica se acerca más a su asíntota. Después de saltarnos el 0, la función sigue decreciendo, aparece por este lado y viene decreciendo, eso dice este esquema. Y cuando llegamos a 1, a partir de 1, la función pasa a ser creciente. Observen que en este punto efectivamente hay máximo. Es el punto máximo local, porque nos estamos refiriendo a una vecindad de este punto. Entonces es el punto más alto en comparación de los valores que tendría la función en puntos de cierta vecindad del punto menos 1. Y en este punto la función alcanza un mínimo, pasa de ser decreciente a creciente. Este es el punto más bajo en un entorno de ese punto. Bien, entonces tenemos determinados los máximos y mínimos y de paso pudimos construir la gráfica basándonos en este esquema. Entonces, en el taller que vamos a proponer, pues vamos a trabajar intervalos de monotonía y en simultáneo máximos y mínimos.